tardes. Bienvenidos a nuestra catequesis sobre el Evangelio de San Juan. Hoy vamos a leer el primer episodio del capítulo 8 del Evangelio de Juan, el episodio de la mujer adúltera. Es el momento más álgido y más alto de esta enseñanza que está haciendo Jesús. ¿Se acuerdan que habíamos empezado en el capítulo 5 con la curación del paralítico el día de sábado, y los capítulos 6 y 7 continúan en esta controversia acerca de la enseñanza de Jesús y su relación con la ley? Y esto va a explotar ahora en el capítulo 8, cuando le presenten a Jesús una mujer sorprendida en adulterio. Vamos a leer primero este pasaje, la Biblia en la mano, así leemos todos y vemos, no solamente escuchamos, sino también seguimos la palabra del Señor leyéndola. Jesús se fue al monte de los Olivos. Por la mañana temprano regresó al templo y toda la gente se reunió alrededor de él. Jesús se sentó y les enseñaba. En esto, los maestros de la ley y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio de todos y preguntaron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. En la ley de Moisés se manda que tales mujeres deben morir apedreadas. ¿Tú qué dices? La pregunta iba con mala intención, pues querían encontrar un motivo para acusarlo. Jesús se agachó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Después se agachó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, se fueron uno tras otro, comenzando por los más viejos, y dejaron solo a Jesús con la mujer, que continuaba allí frente a él. Jesús se levantó y le preguntó: ¿dónde están? ¿Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte? Ella le contestó: ninguno, Señor. Entonces Jesús añadió: tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Todas las polémicas que encontramos en los capítulos anteriores llegan a su momento más fuerte y más alto, de mayor tensión. Hay una mujer sorprendida en adulterio y hay una ley sobre el adulterio. Y esta ley se debe aplicar porque el adulterio es un crimen grave. Para los judíos, basándose en la ley, el adulterio no es un delito personal. Es decir, no ofende solamente al marido y al honor del marido, sino que va contra toda la comunidad. Y la muerte del adúltero es un acto de purificación de toda la comunidad. Para entender esto, tenemos que acordarnos que Israel es la novia, la esposa de Dios. Y la relación que hay entre Dios y su pueblo es la misma que hay entre el marido y su esposa. Por eso, el que comete adulterio comete una especie de idolatría, de blasfemia. En esta situación que nos presenta el capítulo 8, encontramos el mismo problema
que habíamos visto en el capítulo 5 con la curación del paralítico. En el caso del paralítico era el sábado. El sábado no se puede curar a un hombre porque la ley dice que el sábado hay que reposar. Y Jesús responde: ustedes circuncidan el día de sábado. ¿Qué nos enseñaba Jesús en ese momento? Inclínense sobre el sufrimiento, no sobre el precepto. Porque primero está el hombre y después el precepto. Porque el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Cuánta gente se angustia porque el primer viernes no pudo comulgar? Porque no pudo asistir a misa y rompió la cadena de los primeros viernes. ¿Se dan cuenta que esta forma de pensar es muy humana y ha entrado también en el cristianismo? Pero Jesús vino a dar vuelta a esta forma de pensar. ¿Por qué debemos apegarnos a la letra y no al espíritu? ¿Por qué la letra y no el espíritu? Y si somos cristianos y pensamos como estos fariseos, si somos cristianos y pensamos como estos fariseos, de eso nace un monstruo. Les cuento una historia. Había un hombre que manejaba como un loco. No respetaba ninguna regla, ninguna señal. Y uno le dijo: te vas a matar. Y él le respondió: no me voy a matar, no es posible, porque hice los 9 primeros viernes y el Sagrado Corazón prometió que nadie moriría si había hecho los 9 primeros viernes en pecado mortal. Y como yo estoy en pecado mortal, no me voy a morir. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde quedó el espíritu? La devoción al Sagrado Corazón nos transforma el corazón haciéndolo semejante al de Jesús. No es un vale para la vida eterna, y mucho menos un salvoconducto para atravesar la vida a la manera de quienes no conocen a Dios. Un monstruo. Volvamos al Evangelio. El razonamiento de los fariseos es clarísimo. Esta mujer fue hallada en adulterio. Moisés dice que hay que matar a las mujeres sorprendidas en adulterio, por lo tanto hay que matar a esta mujer. Y fíjense otra cosa: la que debe morir apedreada a causa del adulterio es la mujer, porque había una concepción cultural de que era la mujer la que traicionaba. ¿Se dan cuenta? Y esto no solo en Israel en la época de Jesús. Esta forma de pensar pasó y siguió pasando, y la encontramos también en nuestros países católicos, donde al hombre se le permiten ciertas licencias que de ninguna manera se le permiten a las mujeres. Y si no hubiera hombres licenciosos, hombres a los cuales se les permiten estas licencias, seguramente no habría mujeres adultas. La injusticia siempre. No solo en el caso de la fidelidad matrimonial. La injusticia siempre produce violencia y esa violencia crece. Hay que matar a esas mujeres. Jesús se inclina y escribe sobre la tierra. ¿Sobre qué cosa se inclina Jesús? ¿Sobre el precepto o sobre el sufrimiento del hombre? Jesús se inclina y con el dedo escribe sobre la tierra. Así como Dios escribió sobre la piedra con su dedo la ley antigua, ahora Jesús escribe la ley nueva, la nueva alianza. Nos la va a regalar en el capítulo 13. Pero aquí, en esta situación dramática donde se juega la vida de esta pecadora, a la que quieren
apedrear, entregar a una muerte terrible, debe ser lapidada, la deben matar a pedradas. Pensemos, ¿cuántos somos nosotros capaces de soportar una piedrita en el zapato? A esta mujer la tienen que matar a pedradas. Los hombres que probablemente hayan pecado con ella o que han pecado con mujeres como ella, tienen que matarla. Porque hay una antigua tradición de que a los hombres se les permite un desahogo sexual, pero a las mujeres hay que apedrearlas. Es terrible. Y este, sin embargo, es el esquema, el modelo de todas las injusticias. Alguien paga por el pecado. A veces los cristianos tenemos una concepción individualista del pecado. Yo cometo un pecado, me confieso y todo olvidado. Pero no siempre el pecado tiene una consecuencia interna en mi corazón solamente. Muchos tienen una consecuencia fuera de nosotros. Voy a poner un ejemplo extremo, pero para que se vea cómo funciona el pecado. Supongamos que yo mato a una persona. Pago mi deuda con la ley, con Dios. Y aunque haya pagado mi deuda, siempre va a quedar una viuda. Siempre va a quedar un huérfano a quien se le cerraron muchas posibilidades porque quedó desamparado. ¿Se dan cuenta? Pedir perdón no es solo cuestión de lavarse las manos sucias. Hay algo que va más allá de nosotros y que probablemente se escape a nuestra posibilidad de reparación o incluso a nuestra capacidad de darnos cuenta. Porque este es el poder del mal. No tenemos poder sobre un mal que nosotros mismos pusimos en movimiento. Crece porque la injusticia engendra violencia y la violencia crece. Y en este Evangelio es la mujer la que debe pagar. Jesús se inclina y escribe con el dedo la nueva ley. Como Dios en el Sinaí escribió la antigua ley, no cometerás adulterio. Y les dice, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Jesús no reniega de la ley de Moisés, tampoco le da la razón, solamente ha señalado la injusticia. Antes que nada, se inclina sobre el sufrimiento del hombre, se inclina y escribe la nueva ley, que no tiene como fundamento la ley en cuanto ley, sino que tiene como fundamento el hombre que tengo delante. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Jesús hubiera podido tirar la primera piedra porque Jesús no tenía pecado. Y no la tira porque se asocia a la condición de los pecadores. Ninguno te juzga, yo tampoco te juzgo, sin más explicación. Ninguno te juzga. Aquí hay algo bellísimo. Jesús ha salvado a la mujer y ahora va a salvar a los fariseos. Es solidario con la mujer y es solidario con los fariseos. No te han juzgado, yo tampoco te juzgo. No dice Jesús, qué bueno que soy, los puse a la fuga, los dejé con la boca cerrada, sin argumentos. No,
¿Ninguno te juzga? Yo tampoco. Yo estoy con ellos. No te condenan, yo no te condeno. Jesús no viene a dar vuelta a la situación de manera que salva a una parte y destruye la otra. Jesús viene a salvar a todos. No tira nada a la basura. Salva a la adúltera y salva a los fariseos. Fíjense lo que dice el Evangelio, en el capítulo 8, en el versículo 9. Al oír esto se fueron uno tras otro, comenzando por los más viejos, y dejaron a Jesús solo con la mujer. Todos se reconocieron pecadores. Todos se levantaron. Todos se fueron. Alguno hubiera podido tirar la primera piedra, considerándose sin pecado. ¿Cuántos cristianos nos consideramos sin pecado? ¿Cuántos cristianos levantamos el dedo para apuntar como si fuera un arma y para asesinar con lenguas afiladas? Cristianos jueces del mundo, cristianos que se consideran puros y señalan un mundo impuro que no es digno de ellos. Y Jesús vino también a salvar a los escribas y fariseos. Y estos escribas y fariseos se dejaron convertir por Jesús. Podríamos decir, santos escribas y fariseos, rueguen por nosotros. Ustedes que se dieron cuenta de que no se podía condenar a muerte injustamente a una mujer y se marcharon uno a uno. Santos escribas y fariseos, rueguen por nosotros. Rueguen por nosotros porque no somos capaces de reconocer que tampoco nosotros podemos juzgar y condenar. Cristo se asocia a la condición del hombre, de todo hombre. Se inclina sobre el sufrimiento de esta mujer, se inclina sobre la mente torturada de esos legalistas y los libera. Les dice, ¿no se dan cuenta de que esa forma de pensar los lleva a la muerte? Muerte de los otros, pero también muerte de ustedes mismos. Jesús nos trae una alianza, una nueva alianza que une, no divide. Une lo que vino a dividir el diablo. Y acuérdense que la palabra diablo significa el que divide, el que separa, el que pone uno contra el otro. Esta es la verdadera gloria de Dios. Salva a uno y salva al otro. Porque vino para hacerse una sola carne con todos. Con todos. Con esto terminamos este episodio de la mujer adúltera. Es el momento más alto de todos estos capítulos, pero da la clave, la última clave a esta gran disputa. Cumplir la ley o mirar al hombre. Con esto me despido y nos vemos la semana que viene.